¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de forma general sobre lo que hace la estadística descriptiva. Ok, vamos a comenzar. Bueno, ya que obtuvimos nosotros nuestros datos en la investigación, el primer paso o la primera tarea sería describir esos datos. Entonces, primer paso sería describir los datos. Describir datos. Y para describir estos datos, en las investigaciones cuantitativas, vamos a hacer uso de esta estadística descriptiva. Una forma de comenzar a describir estos datos es comenzar a hacer gráficas. Y vamos a ver lo que es, por ejemplo, una distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Hay distintas gráficas que se van a poder hacer dependiendo de los datos que tengamos. Por ejemplo, si estamos viendo la relación entre dos variables, entonces nosotros podríamos hacer una tabla con esas variables, X y Y. Tenemos valores para X, tenemos valores para Y, y después graficamos esos valores. Eso sería una forma de analizar los datos. Otra gráfica frecuente son estas distribuciones de frecuencia en las que vamos a tener distintas categorías, como vamos a ver adelante. Vamos a tener distintas categorías y vamos a tener de este lado frecuencia. Cuántas personas o cuántos elementos de las pruebas que hicimos caen en cada categoría. Y pues vamos a tener las gráficas o histogramas que seguramente ya ustedes conocen por ahí, les habrán explicado un poco de eso en la preparatoria. Entonces vamos a explicar primero esto de la distribución de frecuencias, esto de relación entre dos variables, lo vamos a ver más adelante. Entonces la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias la vamos a entender como conjunto de puntuaciones de una variable, conjunto de puntuaciones de una variable ordenadas en sus respectivas categorías. Ordenadas en sus respectivas categorías. Y como les digo, generalmente estos se presentan primero como una tabla y luego como una gráfica. Y para ver esto, vamos a ver un ejemplo de cómo presentar estos datos, estos valores en una tabla. Entonces, para eso tenemos este ejemplo de aquí, con respecto a la distribución de frecuencias. Entonces, el ejemplo es este. En un estudio entre 200 personas latinas que viven en California, Estados Unidos, se les preguntó cómo prefieren que se refieran a usted en cuanto a su origen étnico. Las categorías que hay es hispano, latino, latinoamericano, americano, otros, y los que no respondieron. Cada una de las categorías, en este caso, le están asignando un número para simplemente como un código, para que sea fácil, más rápido y más práctico ver qué categoría es cada una. Y la frecuencia es de esas 200 personas, cuántas prefieren en este caso que les digan hispano, 52, que les digan latino, 88, que les digan latinoamericano nomás 6, que les digan americano 22 y otros 20 y no respondieron 12. Entonces, esto es un ejemplo de una tabla de distribución de frecuencias. Estamos viendo en cada categoría que nosotros preguntamos, en este ejemplo, cuántas personas quieren que se refieran a ellas como se indica por cada categoría. Y entonces las distribuciones de frecuencia hacen eso, categorizar alguna información y ver cuántos elementos o cuántas personas
caen en cada una de esas categorías. Ok. Estas distribuciones de frecuencia pueden completarse agregando los porcentajes de cada caso en la categoría, los porcentajes válidos, esto es excluyendo los valores perdidos, como en este caso los que no respondieron, y los porcentajes acumulados, como vemos en esta tabla de acá. Entonces, este ejemplo de distribución de frecuencias, la variable es la cooperación del personal con el proyecto de calidad de la empresa. Las categorías es si se ha obtenido la cooperación, no se ha obtenido la cooperación y no respondieron. Entonces, entrevistaron a cierto número de personas y vieron cuántas han obtenido cooperación y cuántas no. Y bueno, como estamos viendo, aquí estamos agregando esta columna de porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado constituye lo que aumenta en cada categoría de manera porcentual y progresiva, tomando en cuenta los porcentajes válidos. Los porcentajes válidos, ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Y bueno, este porcentaje acumulado lo que nos está diciendo es este 91%, qué porcentaje es del total de personas entrevistadas. En este caso es 74%. Estas 5 personas, qué porcentaje es del total de las personas acumuladas. Es el 4%. Y el porcentaje acumulado sería sumar el primer porcentaje más el segundo porcentaje. Y de los que no respondieron fueron 26 personas. El porcentaje, esas 26 personas son un 21% del total de personas entrevistadas. Y al sumar el 74 más 4 más 21 nos da el 100%. Entonces siempre en el porcentaje acumulado, al sumar todos los porcentajes, nos debería de dar 100% porque al hacer la suma completa, pues estamos considerando todas las personas que participaron en este caso en la entrevista, en la encuesta. Entonces, a veces se hace uso de estos porcentajes acumulados, como les digo, dependiendo de su investigación, ya dependiendo de lo que cada quien les haya tocado hacer, pueden o no usar este tipo de herramientas. Ok, ese es el porcentaje acumulado. Vamos a ver, mencioné también ahorita lo del porcentaje válido. El porcentaje válido, vamos a ver a qué nos referimos con eso. Las columnas de porcentaje y porcentaje válido son iguales cuando no hay valores perdidos. Por ejemplo, acá, si hay valores perdidos porque no contestaron. Si no hubiera valores perdidos, esta y esta siempre van a tener los mismos valores. Pero si tenemos valores perdidos, la columna de porcentaje válido presenta los cálculos sobre el total menos los valores que se perdieron. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un total de 197 personas entrevistadas. En este ejemplo de acá, se preguntó a niños los motivos de la preferencia de su personaje favorito. Las categorías eran si el personaje era divertido, si el personaje era bueno, si tenía poderes, si eran fuertes. Y se preguntó a un total de 197 niños y cada categoría pues obtuvo su cierto número de valores obtenidos. 142 niños dijeron que prefieren a su personaje favorito porque son divertidos, 10 dijeron porque son buenos, 23 porque tienen poderes, 19 porque son fuertes y 3 no contestaron. El total es 197. Entonces, la columna de porcentaje considera, para obtener esos porcentajes, considera los 197 completos. El porcentaje válido lo que considera es solo a los que contestaron. Van a sacar los porcentajes en base a los 194 que contestaron y se van a excluir a los que no contestaron. Es decir, por ejemplo, este porcentaje
En la primera fila de divertidos se obtuvo dividiendo 142 entre 197. Esto dio 0.721. Lo multiplicamos por 100 y nos da el 72%. Y el porcentaje válido se obtuvo dividiendo 142, esta primera columna, primera fila también, entre 194. Estamos considerando el total, ahora excluyendo a los que no contestaron. Y esto, si hacemos la división, nos da 0.732. Si lo multiplicamos por 100, pues nos da el 73%. Entonces, es a lo que nos referimos con ese porcentaje válido. Con el porcentaje válido estamos excluyendo a los que no contestaron la entrevista o la encuesta. Ok, vamos a continuar. Y en la siguiente tabla tenemos en la siguiente tabla tenemos un ejemplo de... Ah, no, ya. Aquí tenemos, en este ejemplo es el ejemplo completo. Ya tenemos las tablas de porcentaje válido y porcentaje normal. Ok, bueno, continuamos. Bueno, como les mencioné acá arriba, usualmente vamos a estas distribuciones de frecuencia, primero las vamos a eh, ordenar como tablas y después las podemos ordenar como gráficas. ¿Y de qué forma pueden ser estas gráficas? ¿De qué otra forma podemos presentar las distribuciones de frecuencia? Entonces, las distribuciones de frecuencia, especialmente cuando utilizamos los porcentajes, pueden representarse en forma de histogramas o gráficas de otro tipo. Entonces, estos los podemos representar en formas de histogramas u otras gráficas, como vamos a ver ahorita. Y vamos a ver unos ejemplos de esto. Aquí están histogramas y otras gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos estas figuras de formas que podemos graficar los datos de estas distribuciones de frecuencias. Por ejemplo, en este primero, opinión acerca del actual alcalde del municipio de San Martín, Aurelio. Muy desfavorable, favorable, neutral, favorable, muy favorable. Entonces, se preguntó a cierto número de personas, 44 dijeron que su opinión era neutral, 31 que era favorable, 2 que era muy favorable, 20 que desfavorable y 1.9 muy desfavorable, 2 que era muy desfavorable. Y también podemos presentar estas distribuciones de frecuencia con gráficas, en gráficas de pastel, sobre todo si son porcentajes, como vemos aquí, o en otro tipo de gráficas, como vemos estas de acá. El caso es que es útil representarlo en formas de gráficas porque es una forma rápida de ver qué es lo que está pasando con nuestros datos. ¿Ok? Y otra forma en las que se pueden presentar las gráficas es como perdón, las distribuciones de frecuencia son como polígonos de frecuencia, como tenemos acá. Otra forma de presentar gráficamente los datos son los polígonos de frecuencias. Y estos polígonos de frecuencias las, eh, relacionan las puntuaciones con sus respectivas frecuencias por medio de gráficas. Son bastante similares a al histograma en realidad, nomás el histograma los presentas como barras y aquí pues lo presentamos como este polígono, con estas líneas uniendo cada uno de los puntos de datos. Entonces relacionan las puntuaciones con sus respectivas frecuencias
por medio de gráficas útiles para describir los datos. Y bueno, tenemos aquí este ejemplo, un polígono de frecuencias. Tenemos estas categorías por intervalos, por ejemplo, pueden ser años, edades, personas entre 20 y 24.9 años, personas entre 25 y 29 años, y así, etcétera. Y tenemos algunas, estamos midiendo alguna variable, como en este caso la satisfacción en el trabajo, y estamos viendo por categorías cuántas personas de las que analizamos se sienten satisfechas con el trabajo de acuerdo a la edad. Entonces, por ejemplo, de 20 a 25, 10 personas se sintieron satisfechas, de 25 a 30, 20, y así sucesivamente para los datos que tenemos aquí. Y como les digo, aquí están graficados en forma de un polígono de frecuencias. Y esta forma de graficar de polígono de frecuencias es más bien propio de un nivel de medición por intervalos. Es decir, se utiliza mucho cuando medimos por intervalos, como tenemos aquí en esta tabla. Y los polígonos, como vemos en el ejemplo, se construyen sobre los puntos medios de los intervalos. Por ejemplo, aquí el intervalo es de 20 a 25 años y entonces el polígono se construye sobre el punto medio de ese intervalo. Se grafica en el punto medio del intervalo. Ok, entonces este es un ejemplo de esto de los polígonos. Los polígonos de frecuencia representan curvas útiles para describir los datos y nos indican hacia dónde se concentran la mayoría de los casos en la escala de la variable. Entonces, esto es útil porque, como vemos aquí, nos dice que, por ejemplo, la mayoría de los casos se encuentran en esta zona de aquí de en medio. Entonces, es útil ver esto porque en otra gráfica de este tipo, a lo mejor tenemos que la mayoría de los casos se distribuyen en esta zona de la gráfica y de otro lado de la variable casi no hay datos, o podrían distribuirse en medio, o podrían distribuirse del otro lado, o de diferentes formas. Y esto nos da una manera rápida de ver en donde se acumulan la mayoría de los datos de acuerdo a la escala de la variable. Ok, bueno, entonces esto es respecto a cómo presentar los datos gráficamente en forma de histogramas. Histogramas o polígonos de frecuencia. Cuando tenemos una variable, en este caso de frecuencias, polígonos de frecuencias, tablas de frecuencias, vamos a tener una variable en el eje horizontal y en el eje vertical vamos a tener cuántas personas o cuántas veces se repitió el valor de la variable. Cuántas veces se repite el valor de la variable, como en los ejemplos que hemos visto. En el caso de la satisfacción en el trabajo por edad, entre 20 y 25 se repitió 10 veces, entre 25 y 30 se repitió 20 veces, así, etcétera. La variable puede ser distintas cosas, por ejemplo, aquí podría ser la altura de las personas, y podríamos ver, entrevistar o medir a cierto número de personas y ver cuántas personas tienen cierta altura. Por ejemplo, voy a decir aquí unos 60 y acá estaría 1,90 y cierto número de personas va a tener diferentes alturas. Entonces, eso es lo que nos permite hacer este tipo de gráficas, este tipo de tablas en los que estamos viendo la distribución de estas frecuencias. Ok. Entonces, con
Con estas distribuciones de frecuencias ya estamos comenzando a describir nuestros datos, a describir nuestros datos obtenidos en la investigación. Y hay ciertas medidas que se llaman medidas de tendencia central y medidas de desviación que nos ayudan a analizar aún más estos datos. Medidas de tendencia central y de desviación, como vamos a ver a continuación. Y vamos a comenzar con las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son valores medios o centrales, valores medios o centrales de una distribución, que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición de la variable. Que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición de la variable. Y hay diferentes medidas de tendencia central. Las tres más utilizadas son la moda, mediana y posiblemente la más utilizada, la media. Y vamos a ver qué es cada una de estas. Bueno, vamos a comenzar por la moda. La moda es la categoría o puntuación que se presenta con mayor frecuencia. Categoría que se presenta con mayor frecuencia. Vamos a tener el ejemplo, voy a poner, mejor lo pongo por acá abajo. Voy a poner el ejemplo que había puesto de la altura. Altura. Cierto grupo de personas. Por acá, 1,50. Y entonces, la moda es la categoría que más se presenta. Entonces vamos a ver como ejemplo este grupo, frecuencia. Acá medimos a cierto número de personas y, por ejemplo, vimos que tantas personas medían 1,50, tantas personas medían 1,60, tantas personas medían 1,70, tantas personas medían 1,80 y tantas personas medían 1,90. Por decir algo, en una población, en un grupo de personas de cierto trabajo en México. Y entonces la moda va a ser la categoría que se presenta con mayor frecuencia. En este caso, la moda va a ser 1,70 centímetros, porque es la categoría que presentó más personas que medían esa altura. Esta sería la moda. Ok, entonces esa sería la moda, la categoría que se presenta con mayor frecuencia, la que más personas o más elementos de nuestra muestra caen en esa categoría. Luego vamos a ver qué es la mediana. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Valor que divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de esta. Por ejemplo, si tuviéramos los siguientes datos obtenidos, 24, 31, 35, 35, 38, 43,
45, 50 y 57. Supongamos que tenemos estos datos obtenidos. Podrían ser mediciones de cierta pieza, tamaño de una pieza. Una pieza. Y miden estos 24 centímetros, la siguiente midió 31 y así, etcétera, etcétera. Y en este caso, la mediana va a ser 38 porque deja exactamente 1, 2, 3, 4 casos por debajo y 1, 2, 3, 4 casos por encima. Como les digo, en la mediana es el valor que divide la distribución a la mitad. Esta sería la mediana. En este caso de la altura, la que también divide a la distribución a la mitad también es 1,70. En este caso la moda y la mediana coinciden en el mismo valor. No necesariamente va a ser así, pero puede ser así. Puede darse el caso en el que coincidan, es más, puede darse el caso en el que coincidan las tres, pero no es necesario. También puede darse casos en los que ninguno de las tres coincidan, estas tres medidas de tendencia central. Y en general, para describir la mediana, se describe con la fórmula n más 1 entre 2, donde n es el total de valores que tenemos. Total de valores. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Entonces sería 9 más 1 entre 2 es igual 9 más 1, 10 entre 2, 5. Entonces quiere decir que la mediana es el quinto valor. Quinto valor. No quiere decir que la mediana valga 5, sino que la mediana es el quinto valor. 1, 2, 3, 4. El quinto valor en nuestra distribución. El quinto valor. Y ese quinto valor en este caso vale 38. Entonces, esa es la mediana, es el valor que divide la distribución por la mitad. Y vamos a ver la media. Por este lado, la media es el promedio aritmético de una distribución. Promedio aritmético de una distribución. Y es la medida de tendencia central más utilizada. Se simboliza como X barra, o sea, donde X es la variable. Si la variable fuera velocidad, la simbolizaría como velocidad con una barra arriba. Eso sería velocidad media. Y es la suma de todos los valores divididas entre el número de casos. Es la suma, este símbolo significa sumatoria, desde el elemento i igual a 1 hasta el elemento n, hasta el total de cada uno de los elementos. No sé si hayan visto algo de esto en la prepa, pero lo que simboliza esta sumatoria es que voy a sumar x cuando vale el valor x1 más el valor x2 más el valor x3. Perdón, aquí me faltó dividido entre el número de casos, de casos completos. Más el valor x3 más el valor, etcétera, hasta que lleguemos al valor xn. Y todo eso se va a dividir entre el número de casos. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo otra vez el caso de medir piezas, si tenemos que una pieza mide 24.5 centímetros, la siguiente mide 25 centímetros, la siguiente mide 24.8 centímetros y supongamos que tenemos 4 piezas, 1, 2, 3, la cuarta mide 24.6 centímetros, entonces el promedio sería sumar las medidas de cada una de esas piezas, es decir, sumar todas estas y dividirlas entre el número total de piezas, que en este caso son 4.
Al hacer esa operación obtendríamos lo que sería la media. Y bueno, esta fórmula lo describe. Esto es la media. Y algo que es importante es que la media es sensible a los casos extremos, a los valores extremos. Por ejemplo, aquí no hay valores extremos y el promedio de esto pues va a ser un punto entre 24.5 y 25, algo entre los dos, porque estos valores también están en medio. Es decir, esto va a ser aproximadamente igual a 24.75 más o menos. Para hacerlo preciso, pues habría que hacer la operación. Pero la media resulta sensible a los valores extremos. Por ejemplo, si tuviéramos los siguientes valores, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 6, 9 y 8. Si sacamos el promedio de esto, estos son los valores de x, x1, x2, x3, x4. Si sacáramos el promedio de esto, sería sumar todos y dividirlos entre el número de valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería sumar estos valores y dividirlos entre 9 y nos daría un valor de 5.88. Es decir, como vemos los valores, la media pues está siempre entre el valor más grande y el valor más pequeño. Sin embargo, si a esta serie de datos fuera 8, 7, 6, 4, 3, 2, 6, 9 y en vez de 8 el último fuera 20, entonces la media, si sacamos la media de esto, vemos que se incrementa mucho a 7.22. Debido a este caso, este valor muy grande, hace que la media se recorra. Ok, entonces, bueno, este es el caso de la media. Y bueno, de forma muy breve, estas son las medidas de tendencia central y nos sirve para describir los datos que estamos midiendo. Ok, bueno, esto de la media, también hay medias ponderadas o promedios ponderados que los promedios ponderados consideran cuántos valores están en cada categoría. Eso, bueno, nomás se los menciono así rápido. También si tenemos distribuciones de frecuencia, también hay formas de sacar la media, pero esas medias van a considerar estas frecuencias, cuántas veces se repite cada valor, y eso es lo que se le llama como promedio ponderado o media ponderada. Nomás lo menciono así rápidamente para que, bueno, ahora sí que sepan que existe y, como les digo, ya que lleven una materia más en específico, pues se ve en detalle todo esto. Aquí solo lo estoy viendo de forma rápida. Para explicar de forma rápida también cómo se analizan los datos. Ok, entonces esas son las medidas de tendencia central y vamos a ver cuáles son las medidas de desviación. Medidas de desviación o variabilidad. Y estas medidas de desviación o variabilidad son los intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición. Intervalos que indican la dispersión de los datos en la escala de medición. Por ejemplo, en el caso que estábamos midiendo piezas, el tamaño de las piezas, vamos a suponer que tenemos una pieza de 24.5, otra de 25 centímetros, otra de 23.9, otra de 25.5 centímetros y otra más de 24.8 centímetros. Entonces,
Estas serían xy. Y podríamos calcular la media de esto. La media sería, lo voy a calcular rápidamente, sumar las cantidades 24.8 más 24.5 más 25 más 23.9 más 25.5. Hacer esta suma que me da 128.2 y dividirla entre el número de casos. 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5. Y esto me da que el promedio es 25.64. Ups, aquí hice algo mal. Voy a hacerlo otra vez. 24.8 más 24.5 más 25 más 23.9 más 25.5 es 123.7, no 128. 123.7 lo divido entre 5 y me da 24.73. Esta sería la media. 24.73. Entonces, de forma para ejemplificar esto de la desviación de los datos, aquí voy a poner número de pieza y acá voy a poner la medida o la longitud. Entonces, 23, 24, 25. Esto es en centímetros, vamos a suponer. 24, 25. Entonces, esta es la pieza 1, la pieza 2, la pieza 3, la pieza 4 y la pieza 5. La media fue 24.73. Esta de aquí, más o menos, es la media. Y lo que miden estas medidas de variabilidad o de desviación es qué tanto nos desviamos de esa media. Entonces, por ejemplo, la pieza 1 mide 24.8, está cerca, hay esta desviación hasta ahí. 24.8. La segunda pieza mide 24.5, está más o menos por aquí. La tercera pieza mide 25, está más o menos por acá. La cuarta pieza mide 23.9, está más o menos por aquí. La quinta pieza mide 25.5, está más o menos por acá. Entonces, las medidas de desviación me van a ayudar a ver qué tanto me estoy desviando de la media. Y ahorita vamos a ver, en general, vamos a ver, queremos ver en promedio qué tanto nos desviamos en promedio de esa media. Ok, entonces, en general, esto es lo que describen las medidas de desviación. Vamos a describir algunas de ellas. Las medidas de desviación más utilizadas son el rango, la desviación estándar y la varianza. El rango lo que me dice es la extensión total de los datos en la escala. Extensión total de los datos en la escala. Y es la diferencia entre la puntuación mayor y la puntuación menor, e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir los valores máximos y mínimos. Es decir, es el valor mayor menos el valor menor. Entonces, un ejemplo de esto es que si tenemos los siguientes valores, por ejemplo, si tenemos los valores 17, 18, 20, 20, 24, 28, 28, 30 y 33, el rango va a ser igual al valor más alto menos el valor más bajo. Esto me da 16. Y lo que quiere decir es que hay una
En este caso hay 16 unidades entre el valor más alto y el más bajo. Cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos en una distribución. Entonces el rango es, si tengo cierta gráfica, pues el rango va a ser desde el X más chiquito hasta el X más grandote, este de aquí en medio. Esa cantidad de unidades que hay entre esos dos valores es el rango en una distribución. Acá sería la frecuencia. Ok, bueno, ese es el rango. La desviación estándar, vamos a ver ahora. Desviación estándar. La desviación estándar es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Como vimos en el ejemplo de acá, en este caso, cada una de las medidas tiene una desviación con respecto a la media y la desviación estándar es sacar el promedio de estas desviaciones. La relación estándar se interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la desviación estándar. La desviación estándar la simbolizamos con sigma o con S. Y se interpreta, como ya les dije, en cuánto se desvían en promedio de la media un conjunto de datos. Y la fórmula para calcularla, pues la voy a mencionar rápidamente, aunque esto más bien sería parte de una clase de estadística, como ya he estado repitiendo. La desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores x y menos la media elevado al cuadrado entre el número de datos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, voy a hacer que se vea acá el ejemplo que teníamos. Lo que estamos haciendo con la desviación estándar es que esta sumatoria lo que quiere decir es que voy a hacer la suma de x1, 24.8, menos la media, 24.73, esto entre paréntesis, elevado al cuadrado, más el segundo valor, 24.5 menos la media, 24.73 elevado al cuadrado, más, así, etcétera, cada uno de esos valores. Sería 25 menos la media, 23.9 menos la media y 25.5 menos la media. Todo eso dividido entre el número de muestras, que son 5, y todo eso sacándole la raíz cuadrada. Si se fijan, esto de aquí lo estamos elevando al cuadrado porque, por ejemplo, en estos dos casos iniciales, 24.8 menos 24.73, no, aquí me da positivo, pero puede darse el caso que me dé negativo, como acá. Si resto 25.5 menos, no, ¿dónde está? 23. Si resto 23.9 menos 24.73, entonces el valor va a ser negativo. Estos cuadrados están aquí para evitar que estos valores sean negativos, para que todos los valores sean positivos. Es por eso que se utiliza ese cuadrado. Y después, para eliminar ese cuadrado de las unidades, se le saca raíz cuadrada otra vez más. Por ejemplo, la desviación estándar en este caso va a ser el promedio de la desviación de cada una de estas con respecto a la media, y va a estar en centímetros.
Por ejemplo, aquí son centímetros, aquí son centímetros. Si lo elevamos al cuadrado, tendríamos centímetros cuadrados, pero como estamos sacando raíz otra vez, volvemos a tener centímetros. Ok, bueno, así de forma rápida, así se calcula la desviación estándar. Los programas como Excel hacen esto de forma automática, simplemente se meten los datos y lo puede calcular de forma automática sin necesidad de nosotros tener que hacer a mano esta operación que tengo acá. Ok, bueno, esa es la desviación estándar. Y finalmente la varianza simplemente es varianza es la desviación estándar, es desviación estándar elevada al cuadrado. Es decir, es sigma cuadrada y es igual a la sumatoria de xy menos la media elevado al cuadrado entre el número de elementos. Entonces simplemente es la desviación estándar elevada al cuadrado. O podríamos considerar la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Cualquiera de las dos formas lo podemos ver así. Y bueno, esas son las medidas de desviación. Las más utilizadas son esta de la varianza y la desviación estándar. Sobre todo la desviación estándar, que es el promedio de cuánto nos estamos desviando de la media. Una desviación estándar muy alta, si esta fuera la media, una desviación estándar muy grande quiere decir que vamos a tener valores muy por encima y muy por debajo de la media. Una desviación estándar chica, esto es desviación estándar grandota. Una desviación estándar chica quiere decir que nuestros valores todos están muy cerca de la media. Por ejemplo, en el caso de la producción de piezas, queremos que todos los valores estén muy cerca de la media, que la desviación estándar sea muy pequeñita. Y bueno, pues esto nos ayuda a interpretar los datos, porque la pura media sola puede ser no representativa. Si la desviación estándar es chiquita, la media pues sí nos va a decir algo importante acerca de los valores promedio de lo que estemos midiendo, pero si la desviación estándar es grande, la media es el promedio de esos, pero quiere decir que si la desviación estándar es grande, pues los valores están muy alejados de esa media. Casi ninguno de los valores que medimos va a estar cerca de esa media. Ok. Bueno, esto es con respecto a estas medidas de dispersión. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo interpretar estas medidas de tendencia central y de variabilidad. Cabe destacar que al describir nuestros datos respecto a cada variable del estudio, interpretamos las medidas de tendencia central y de variabilidad en conjunto, no aisladamente. Esto, como les acabo de mencionar aquí, la pura media a veces no nos dice nada sola. También es importante considerarla con las desviaciones. Y bueno, vamos a considerar el siguiente ejemplo para ver más o menos cómo se interpretan estos valores, estas medidas. Entonces, supongamos que aplicamos una escala de actitudes para medir la actitud hacia el presidente. Actitud hacia el presidente. Y tenemos una escala de valores de esta actitud hacia el presidente que está desde 1 hasta 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. El 1 es poco favorable o totalmente desfavorable. Desfavorable. Y el 5 es totalmente favorable. Entonces, supongamos que tenemos esta escala de actitudes hacia el presidente y vamos a hacer una encuesta sobre cómo se siente la gente respecto al presidente. Entonces, la variable es esta, variable es la actitud con respecto al presidente y vamos a decir que tenemos una moda de 4
pues, no de 4, sino que la moda es 4, es decir, que el número 4 es el que tuvo más valores, es el que tiene mayor frecuencia. No sé cuántos exactamente, pero es la mayor frecuencia. Acá va a estar el eje de la frecuencia. Entonces, supongamos que la moda es 4. Supongamos que la mediana es igual a 3.9. La media es igual a 4.2. La desviación estándar es igual a 0.7. Y la puntuación más alta observada, X máximo, es igual a 5. X mínimo es igual a 2. Es por eso que la mediana es 3.9. Acuérdense que la mediana es la mitad, es la que se encuentra exactamente, que divide la mitad de los casos. Entonces, como no hubo nadie que votó por 1, mis datos están entre 2 y 5. Y el rango es igual a 3, que es 5 menos 2. Y la media es 4.2. La media está por aquí. Es decir que la gente votó más o menos favorablemente. 4.2, la mayoría está por aquí, la desviación es 0.7. Entonces, una desviación de 0.7 para acá y 0.7 para acá. La desviación estándar aplica hacia los dos lados. Quiere decir, en promedio, qué tan alejado está de la media para arriba y para abajo. Esta sería la media según los datos que nos da el ejemplo. Y entonces lo que quiere decir es que la mayoría de los casos van a estar entre aquí y acá, porque tenemos aquí la media y tenemos esta desviación. La desviación es 0.7, quiere decir que la mayoría de los casos van a estar en este intervalo de valores. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos datos? Podríamos hacer la siguiente interpretación descriptiva. La actitud hacia el presidente es favorable. La categoría que más se repitió fue 4. Esta fue la categoría que más se repitió, es la moda. Entonces, podemos decir que es favorable la actitud hacia el presidente. 50% de los individuos está por encima del valor 3.9. 3.9 fue la mediana. 3.9, mediana. Y 50% estar abajo del 3.9. Eso es la definición de mediano. En promedio, los participantes se ubican en 4.2. Como ya vimos, la media está aquí en 4.2. También quiere decir que es una puntuación favorable hacia el presidente. Y asimismo se desvían de 4.2, en promedio se desvían 0.7, que es la desviación estándar. Estos de aquí se está desviando 0.7 del promedio. Ninguna persona calificó al presidente de forma muy desfavorable, nadie votó por 1 y las puntuaciones tienden a ubicarse en los valores medios o elevados. Como ya vimos, la media está aquí y la desviación está entre estos datos. La mayoría de los datos van a estar en este intervalo de aquí. Entonces, debido a todas esas razones, decimos que la actitud hacia el presidente es favorable. Entonces, eso sería una forma de interpretar los datos. Esto es un ejemplo así muy sencillo, un poco burdo, pero para que se den una idea de estas medidas de tendencia central, estas medidas de desviación y más o menos lo que significa cada una, más o menos los análisis descriptivos que se hacen sobre los datos obtenidos en una investigación. Por lo pronto este video lo vamos a terminar aquí. En el siguiente video voy a hablar sobre la estadística inferencial. Y bueno, esa parte va a estar todavía un poco más resumida que esto, porque para hacer cálculos con ese tipo de estadística, pues sí, en verdad se necesita mucho más
conceptos sobre probabilidad y estadística, pues que no han visto. Y como les vuelvo a repetir, espero que lleven una materia para que vean todo eso con detalle. Bueno, por lo pronto dejamos este video aquí. Chequen el otro video para terminar de ver esto de los análisis estadísticos.